¿Cuántos están contentos? Solamente escuché a mi hermano que está aquí. ¿Cuántos están contentos? La verdad que yo me siento bien feliz de estar aquí. Saben que ustedes son mi familia también. Nosotros como mexicanos hemos adoptado a Honduras como nuestra segunda patria. ¿Por qué? Porque primeramente, porque ustedes tienen aquí a nuestro hijo y lo han arropado, lo han amado, lo han cuidado, y eso para nosotros es tremendo, es grande. Y nosotros nos sentimos halagados y nos sentimos muy felices de eso. Y cada vez que nosotros venimos aquí, la verdad que para nosotros hay un gozo en nuestro corazón. Podemos sentir el cariño de ustedes y que sea recíproco, porque nosotros de verdad que los amamos. Anhelamos el tiempo que está. Todo un año estamos pensando, este año podremos ir o no iremos, y orando para que Dios nos dé la confirmación de que podamos estar aquí. Y la verdad que pues hoy me siento muy contento. Yo quisiera que a ver si Gabriel me acompañas en él. Hoy vas a acompañarme, siempre me acompaña Ever, pero hoy no veo que esté aquí, pero ¿cuántos están felices? ¿Yo por qué le pregunto eso? Porque la verdad que uno de los deseos de Dios es que nosotros seamos felices en todo, a que nos gocemos aún en el tiempo de necesidad, que nosotros nos gocemos, pero que también nos gocemos en el tiempo de que estamos felices. Y entonces nosotros aprendemos que la felicidad no depende de lo que nosotros tenemos, ni de lo que nosotros deseamos, sino de lo que Dios es para nosotros. Dios es nuestra plenitud. Digan conmigo, Dios es mi plenitud. Dios tiene que llenarnos todo. Dios tiene que cubrir toda nuestra necesidad. Aun cuando tú te sientas solo, tú sabes que Él está con nosotros, porque Él tiene una promesa para nosotros donde dice que Él nunca nos dejaría, que siempre estaría con nosotros. Y cada vez que tú te sientas solo, tú recuerda eso. No tengo por qué estar triste, porque tengo a mi papá aquí. Dios está aquí conmigo. Y una de las cosas tan tremendas que la palabra de Dios nos habla es que Dios siempre quiere decirnos algo o adelantarse a algo de lo que nosotros pudiéramos vivir. Y yo quiero hoy decirles, hoy yo le he puesto a esta prédica, déjenme ponerme mis lentes. Hoy yo le he puesto cómo permanecer en el lugar del llamado que Dios te dio. A mí a veces me gusta poner así unos títulos largos, y a veces mi esposa y mis hijas me dicen, no, tiene que ser corto. Le digo, no, se tiene que decir, y se tiene que decir como es, ¿sí o no? No lo tengo que cortar, no tengo que decirlo como es. ¿Cómo vamos a permanecer en el llamado? ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Sabes, la palabra de Dios nos enseña que muchas veces el éxito nos lleva a no permanecer. Al obtener todo lo que deseamos, nos hace no permanecer en el llamado. ¿Y por qué les digo esto? La palabra de Dios nos habla en el libro de Crónicas de alguien que es especial para Dios. Alguien que es especial para Dios. ¿Quién era especial para Dios? Díganme. El rey David. Porque Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. David amaba a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Nada más. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén, así me gusta. A mí me gusta que estemos contentos, que estemos interactuando. Ok. Pero la palabra de Dios nos dice que David se extendió tanto su territorio. Cada vez que peleaba, Dios le daba la victoria. Y se extendió tanto su territorio que él decidió descansar un tiempo. Dice la palabra que él decidió descansar aún en el tiempo que él tenía que estar en la guerra.
Pero ¿por qué lo llevó a eso? Porque la palabra de Dios nos habla de que él se extendió tanto su territorio, que había paz en su territorio, que él dijo: pues yo ya estoy tranquilo. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros buscamos a Dios, nos postramos a Dios, lloramos a Dios, pero cuando nosotros vemos que estamos prosperando, vemos que nosotros estamos alcanzando lo que en tu sueño tú estabas deseando y ya lo tienes, como que tú te relajas, como que tú te sientes y tú dices: ya alcancé lo que yo deseaba, ahora me toca descansar, voy a estar tranquilo. Y fíjense que a mí cuando yo prediqué esto la primera vez, a mí Dios me hablaba, porque yo tengo mi empresa, yo tengo una constructora. Y una de las cosas que me pasó el año pasado es que yo delegué tanto que yo no estaba en el lugar donde tenía que estar, en el tiempo que yo tenía que estar. Y eso me llevó ¿a qué? A que las cosas no fueran como tenían que ser. Nosotros sabemos que nosotros tenemos que delegar, pero no es desatender de todas las cosas. Y la palabra de Dios nos habla que David tuvo un tiempo en que él no estaba en el lugar que Dios lo había puesto, no estaba en el llamado que Dios lo había puesto. Dios había preparado a David como un guerrero, como un hombre de guerra. Lo había llamado como rey, lo había ungido como rey, pero un rey guerrero. Y dice la palabra de Dios en Crónicas. A mí me gusta Crónicas, porque Crónicas es un libro que te va llevando de acuerdo a cómo sucedieron las cosas. Así, primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Así te va contando. Entonces, hoy yo quiero tomar tres versículos, pero voy a empezar de atrás y me regreso, ¿ok? Porque quiero ver qué es lo que pasó. Y entonces una de las cosas que te lleva al no estar en el lugar correcto es que tú te vuelves pasivo. Entonces tú empiezas a buscar cosas que a lo mejor tú necesitas hacer, pero que en este momento tú no estás allá. Entonces tú empiezas a buscar por otro lado. ¿Cuánto le pasa eso? Entonces yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas 21, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Seguimos. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, fíjense lo que le dice Joab: añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa de Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab, y salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1,100,000 hombres que sacaban la espada, y en Judá 470,000 hombres que sacaban la espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. Hasta ahí. David le dice a Joab que haga un censo, pero Joab se opone al principio. ¿Por qué se opone al principio? Porque David estaba violando la ley de Moisés, que Dios le había dado a Moisés, porque no era la forma correcta de hacer el censo. El censo era válido, sí, pero no era de la forma como lo estaba haciendo David. Quiero que vayamos a Éxodo 30, 11 y 12. Dice: y habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la forma correcta como se tenía que hacer el censo.
Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Amén. Sí se podía hacer el censo, pero no era la forma como se lo estaba pidiendo David a Joab. ¿Por qué? Porque la forma correcta era que cada vez que se contara a los habitantes de Israel, ellos tenían que aportar una cantidad. Era como un impuesto. ¿Para qué? Para que ellos reconocieran que había alguien mayor que él y que era Dios. Por eso dice, cada uno tiene que pagar, como reconociendo de que alguien nos redimió a nosotros, que alguien nos rescató a nosotros y que ese alguien es mayor que nosotros. Pero David no se lo estaba pidiendo a Joab así. Por eso es que Joab se oponía y le decía: Dios, mi rey, ¿por qué vas a traer esta mortandad al pueblo? Porque la otra era decir, Dios le dijo a Moisés que si no se hacía así, él mandaría una plaga para que arrasara con el pueblo. Y David no lo estaba haciendo así. David en ese momento le interesaba saber cuántos gente de guerra tenía, cuántos hombres de guerra tenía. ¿Para qué? Para poner su confianza, su valor en la cantidad de hombres de guerra, ya no en Dios, ya no en Dios. Ese era su valor en ese momento de David, saber cuántos número de gente que sabía usar la espada tenía, porque en eso estaba comenzando a tener su confianza y su paz. ¿Por qué te digo esto? Porque en aquel tiempo, y aún en este tiempo, en aquel tiempo, la fortaleza de un reino, la fortaleza de un rey se basaba en cuánto ejército tenía, cuánto número de gente armada tenía. Esa era su fuerza. Y David estaba tomando ese mismo pensamiento. Ya no estaba diciendo: mi Dios es mi fortaleza. Él estaba pensando como los demás. Por eso Joab le decía: Señor, no lo hagas. Todos son tus siervos. Todos están dispuestos a dar la vida por ti. ¿Para qué necesitas contarlo? ¿Cuántas veces Dios no le demostró a David que a veces ni peleaban ellos, sino Dios se encargaba de todo y ellos nada más entraban a recoger el botín? ¿Cuántos están aquí? ¿Van conmigo? David se estaba relajando, pero en ese relax sus pensamientos estaban cambiando. Sus pensamientos estaban cambiando. Él dijo: no necesito ya salir a la guerra, porque tengo a mi ejército que lo adiestré tan tremendamente que son capaces de matar gigantes. David estaba poniendo su confianza no en Dios como siempre, sino en el número y la cantidad de hombres armados que tenía. Y sabes, muchas veces nosotros no tenemos nada y llegamos a tener tanto, y en ese momento nosotros a veces hasta nos olvidamos de Dios, porque creemos que ya no las podemos todas, ¿sí o no? Y entonces ponemos nuestra confianza ya no en Dios, sino en lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque el dicho del mundo es así, dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales?
Cuando no permanecemos o no estamos en el lugar correcto, nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y nos estamos llevando a hacer otras cosas. David pecó y lo llevó a tomar una decisión incorrecta. Y eso trajo una consecuencia tremenda. Porque sucedió lo que Dios dijo. Vino una mortandad y acabó, dice la palabra de Dios, con 70,000 hombres. Y fíjense que cuando yo estaba predicando la vez pasada en la iglesia, a mí me vino en ese momento un pensamiento y me dije, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones incorrectas y cuánta gente se ha perdido porque ve en ti que ha cambiado lo que al principio te admiraba a ti? Gente admiraba a David. Y hay gente que a lo mejor no te lo dicen, pero hay gente que te ve lo que tú haces, cómo hablas, cómo caminas, qué dices, cómo actúas. Y ellos quisieran ser como tú. Pero cuando tú cambias, eso los lleva a tener en su corazón y decir, no puede ser. Déjenme decirles que yo duré para llegar a los pies de Dios 14 años después de que yo me casé con la pastora. Yo me casé enamoradísimo de la pastora. Yo era uno de los más codiciados de la universidad. Y ella fue la que me atrapó. Ella fue la que me atrapó. Y entonces 14 años pasaron. Ella ya era cristiana. Yo iba a la iglesia los sábados para que le dieran permiso de salir conmigo el domingo. Yo iba con ella. Entonces, ¿qué pasaba? 14 años fue de sufrimiento para ella, porque yo era un cristino. Yo era del mundial. Pero, ¿por qué quiero decirles esto? Pero siempre que ella me decía, mi suegra me decía, amigos que yo conocía me decían, oye, es el tiempo que busques. Y yo, no, ¿para qué? Para ser como este, para ser como aquello, para ser como aquel. Dice, yo no soy hipócrita. Ellos son hipócritas, yo no. Ellos están peor que yo, porque yo, pues. Pero eso es lo que muchas veces nos hace a nosotros pensar que nosotros debemos estar como cristianos, como hijos de Dios, siempre en el lugar del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios siempre tiene un momento y siempre tiene un lugar correcto para cada tiempo. A lo mejor ahorita es un tiempo en el que tú tienes que estar con tu familia, y ese es en el momento que Dios te está poniendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú necesitas restaurar con tu familia y Dios lo está permitiendo, pero a lo mejor tú sabes que tienes que estar con tu familia. Tú estás en el fútbol con tus amigos, no estás en el lugar que como cristiano tienes que estar. David fue entrenado para ser rey, pero para ser guerrero. El lugar correcto en el tiempo de guerra era que David estuviera al frente. Amén. Tú tienes que estar al frente del lugar donde Dios te ha mostrado que tienes que estar. Por decir, hoy domingo sabemos que es un lugar como que es el día que nosotros tenemos que estar en la casa de Dios como hijos de Dios, para venir a adorarle como cuerpo, como iglesia, como hijos de Él, como su cuerpo. Y aquí hay 2 reuniones, nosotros nada más tenemos una. Pero tú dices, voy al de las 11. ¿A qué hora empieza el otro? O sea que nada más tengo un poquito. Ahí me van poniendo los ojos, los que digan los pocos amarillos. Y en vez de que tú digas, voy a ir a las 10:30, bueno, no voy a las 8 porque es muy temprano. Voy a las 10. A las 10 estoy ahí. Y nunca llegas.
Y ese día estaba la palabra para ti. Ese día Dios tenía un regalo para ti, pero no estuviste en el lugar que te correspondía estar. Seguimos. Una de las cosas que podemos ver en el versículo que leímos es que dice que Satanás incitó a David. Satanás incitó a David. Incitar también quiere decir provocó. Estaba provocando a David a que hiciera el censo, a que hiciera algo que era permitido hacerlo, pero no hacerlo de la forma correcta. A veces nosotros podemos hacer cosas, pero no las hacemos de la forma correcta, porque Satanás nos lleva a hacerlo, a que pequemos. Hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Y hay cosas malas que parecen, pero son buenas. Pero dice que Satanás lo incitaba, lo provocaba. ¿Por qué? Porque David estaba perdiendo la intimidad con Dios. Y en vez de escuchar a Dios, escuchaba a Satanás. Cuando nosotros no permanecemos en una intimidad con Dios, nosotros, en vez de alimentar nuestro espíritu, estamos alimentando la carne. Hay de dos: o te alimentas de la palabra de Dios, o te alimentas las cosas del mundo. Y a lo que tú le des mayor interés, de esa forma vas a actuar. ¿Cuántos están aquí? Dios es bueno, ¿sí o no? Dios nos está hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que David, me voy a regresar, estábamos en el 21, ahora me voy a regresar en primera de Crónicas 20, y quiero que leamos. Dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabá, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó, ¿dónde? ¿Dónde? Se quedó en su casa, cuando su lugar que Dios le había asignado era: ve al frente del ejército. Por eso dice: en primavera, cuando los reyes, David era rey y él tenía que ir a la guerra, pero como yo les dije, pero como él se sentía que su ejército era el mejor, porque ya lo había entrenado a él, dice: yo no necesito estar al frente. Y se quedó en casa, se quedó en casita. ¿Cuántas veces nos quedamos en casa? Y cuando tú estás en casa, ¿qué empiezas a hacer? Dice que David, estando en casa, de verdad yo me desespero. Yo no puedo estar encerrado en mi casa, yo me desespero. Y empiezo, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Yo soy así hiperactivo, yo tengo que estar haciendo algo. Y más si me tomé 2 cafés. Dice que David salió a la terraza, salió al balcón y empezó a caminar. ¿Qué estarán haciendo esos allá en la guerra? Y de repente voltea y se encuentra con algo hermoso. Se encuentra con Betsabé, con la mujer de Urías. Y dice que la vio y la codició. Preguntó quién era. Le dijeron quién era. La mandó a llamar y él tiene relaciones con ella. ¿Por qué? Porque él era el rey. Pero si él hubiera estado en su lugar correcto, él no hubiera pecado. Pero ese pecado te lleva a pecar más. ¿Por qué? Porque entonces tú ya estás incitado por Satanás, por el diablo, por el chanclas, por el acusador. Y dice que entonces
Pues era el juguete nuevo. Yo creo que todos los días estuvo con ella. Queda embarazada. Ella le dice: hey, estoy embarazada. Pero no era su esposa. Y él tenía que cubrir eso. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso era que los dos tenían que morir. Entonces él dice: tengo que quitarme esto. Manda a llamar a Urías, lo trae y le dice: Urías, ve con tu esposa porque vienes cansado de la guerra, tienes tanto tiempo que no la ves. Ve, ten con ella, ten intimidad con ella. Y él no va, porque él dice: ¿cómo voy a ir si mis compañeros están en la guerra? Le cuentan a David que no fue. David viene, lo invita a comer, lo emborracha, y ya borracho dice: ve, tampoco va. Entonces se le ocurre a David, incitado por el diablo: mátalo. Escribe una carta, le dice a Urías: vete y entrégale esta carta a Joab. La lee Joab. Imagínense Joab, de verdad, o sea, me encantan esas historias porque yo me meto a esa historia. Imagínense que llega Urías con la carta así y lee la carta a Joab y dice: quiero que pongas a Urías al frente del batallón y ponlo, que nadie lo resguarde, sino que él vaya al frente, como que retrocedan así para que lo maten. Qué tremendo, ¿no? Eso sucede, lo matan. Pero ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú no estás en el lugar correcto, empiezas a escuchar la voz de Satanás y empiezas a actuar de la forma, y una cosa te lleva a otra, otra cosa te lleva a otra. ¿Y qué te lleva? A pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a faltar. Y a mí me encanta cuando Dios manda al profeta Natán y le dice a David: quiero apurarme, porque eso no estaba aquí, pero ahorita me quiero apurarme. Y que le dice: tú eres culpable de esto que tú cometiste, y tu castigo va a ser que el producto de Betsabé contigo va a morir. Pero una de las cosas que me encanta y que le dice Natán, le dice: Dios dice, si me hubieras pedido más, yo te lo hubiera dado. Tanto amaba a Dios que le dice: ¿sabes qué? Dile a David, no era necesario que hubieras hecho eso. Si tú me hubieras pedido más, yo te lo hubiera dado. Yo no sé qué tú estás codiciando hoy. David empezó a codiciar. ¿A quién? A Betsabé. Y después nos dice la palabra, me voy rápido porque creo que ya me voy atrasando. Pero ¿qué quiero decirte con esto? No pierdas, no estés en el lugar equivocado, no busques lo que Dios ya te dio, y si quieres más, pídeselo. David tenía un montón de mujeres, ¿sí o no? Dame otra, pero que esté soltera. ¿Cuántos están aquí conmigo? Me dije que me iba a regresar, ¿sí o no? Dice entonces en el 19, en el 20, en el segundo versículo, hijo. Dice: entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey. Por favor, quiero que leamos eso, pero así conciencia. Y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. ¿Sobre la de quién? Sobre la de David. Dice: la corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas, y David descubrió que pesaba 34 kilos
Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. Ese mismo pasaje lo podemos ver en 2 de Samuel. Y en 2 de Samuel nos dice lo mismo al principio, que David no estuvo en la guerra. Dice, pero Joab manda a llamar a David. David no fue. Joab manda a llamar a David y le dice: David, ya tengo sitiada la ciudad, pero yo no quiero conquistarla porque entonces el logro sería para mí. Vente con el resto del ejército para que tú entonces la tomes. David va, llega, toma la ciudad. Y esto es lo importante, que cuando él llega delante del rey de Rabá, ve la corona. Ve la corona. ¿Y qué hizo? Codició la corona del rey. ¿Por qué? Porque dice que vio que pesaba 34 kilos y estaba incrustada de oro. ¿David tenía corona o no? Dios había coronado a David. Él no necesitaba corona, porque él ya tenía corona. Pero dice que van y se la ponen. Creo que te di un versículo, hijo. Primera de Crónicas 20 del 1 al 2, pero te lo di en la Nueva Traducción Viviente. El 2. Dice: entonces David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. Yo puedo entender dos cosas aquí: que David tenía puesta la corona y la otra corona se la pusieron encima de la corona. O a lo mejor David se quitaba la corona para ir a la guerra y se la pusieron sobre la cabeza. Pero la corona de David, ¿quién era? Dios. La corona de David era Dios. Y al momento que a él le ponen la corona de Rabá, él estaba como diciendo, renunciando a la corona de Dios. Y entonces estaba diciendo: ahora quien está sobre mí es la corona que representaba al dios Moloc. Eso era lo que venía en consecuencia de lo que yo comencé predicando. ¿Por qué David fue perdiendo todo el interés? Porque él fue él comenzó a pensar conforme al mundo y no conforme a Dios. Si hay algo que deshonra a Dios, es que tú seas independiente. Que después de que Él te dio todo, tú no le reconozcas a Él o le des la gloria a Él. Entonces, ¿qué empezó David? Empezó a actuar. Por eso es que a él le importaba saber cuánta gente tenía de ejército. ¿Para qué?